Historia, libros y banderas, el podcast de agricultura sobre nuestro pasado, política, textos y propuestas para conocer y comprender los grandes cambios que vive Chile y el mundo. El historiador y académico Alejandro San Francisco, junto a un invitado, con una relajada pero profunda conversación, analizarán los cambios que vive hoy nuestra sociedad. Historia, libros y banderas, con el historiador y académico Alejandro San Francisco. En CMPC llevamos un largo camino fortaleciendo nuestro trabajo, lo que nos ha permitido desarrollar distintas iniciativas junto a comunidades, por ejemplo, con la recuperación de un árbol extinto o el restablecimiento de agua potable en zonas rurales, la conexión del turismo y cultura a través de una sola ruta, o también el desarrollo de envases reciclables y amigables con el medio ambiente. Son esos y otros desafíos los que hoy nos permiten creer en el valor de las soluciones inspiradas en la naturaleza. CMPC, creando valor natural. Conoce más en cmpc.com. Hola, ¿cómo están? Qué gusto verlos nuevamente en un nuevo podcast de historia, libros y banderas. Soy Alejandro San Francisco y hoy tenemos un gran invitado, Pablo Rubio Apiolaza. Él es doctor en Historia por la Pontificia Universidad Católica de Chile y por la Universidad Autónoma de Madrid. Pablo ha publicado muchos artículos y libros que yo he tenido ocasión de leer, muy valiosos temas de los últimos 50 años, no solo de Chile, sino que también de América Latina. Y hoy lo hemos invitado a conversar sobre su última publicación, Por los ojos del águila, la transición democrática chilena vista desde el gobierno de los Estados Unidos, 1981-1994. Un gusto tenerte con nosotros, Pablo. ¿Cómo has estado primero que todo? Gracias, Alejandro, por la invitación. Gracias por la invitación al programa. Saludos a los auditores de Agricultura. Pablo, lo primero, ¿cómo nació este libro? La verdad es que es un tema muy interesante que implicó una investigación muy valiosa en archivos norteamericanos. Yo tuve ocasión de conocer algo a propósito de tu visita al doctorado en Historia de la Universidad de San Sebastián, que te agradezco nuevamente. ¿Cómo nació esta iniciativa y este proyecto que hoy vemos en este interesante libro? Efectivamente, Alejandro. Bueno, también agradecer la oportunidad que a través de la Universidad de San Sebastián se me otorgó para presentar los avances de esta investigación, que después, a través de una publicación posteriormente, y efectivamente surge de la necesidad de entender una década en nuestra historia reciente, que a mi juicio es clave para comprender las transformaciones de estos últimos 30 años, que es la década de 1980. Y el fenómeno de la transición, entendido más bien en su dimensión global, antes que en una dimensión político-institucional, que era el enfoque inicial con los cuales los cientistas sociales habían abordado este fenómeno político e histórico. Y efectivamente surgió la necesidad de entender el rol de los Estados Unidos, entendiendo también la histórica relación que existió entre América Latina y Chile con los Estados Unidos desde el tiempo de la Guerra Fría, a pesar que la relación es anterior, pero efectivamente había una sobreexposición, yo diría, intelectual, historiográfica de las ciencias sociales, del rol de Estados Unidos durante el quiebre del 73, el periodo anterior, e inmediatamente posterior, yo diría que hasta el asesinato de Orlando Letelier, que marcó también un hito en las relaciones. Y el objetivo entonces del proyecto, que concreté con la figura de investigador visitante de la Universidad de Georgetown, fue precisamente entender el periodo posterior, o sea, qué ocurrió, cuál fue el rol, cuál fue la interferencia, cuál fue la estrategia que ejercieron los Estados Unidos en la década de 1980, entendiendo que la transición chilena no es solo un proceso interno, nacional, sino que también hay variables regionales y globales en juego en esta misma década. En ese sentido te quería preguntar primero por un antecedente que parece obvio, antes de entrar al periodo 81-94. Estados Unidos se opuso al gobierno del presidente Salvador Allende, celebró lo que podríamos llamar el derrocamiento o el golpe de Estado, la intervención el 11 de septiembre de 1973. Yo tengo la impresión que Estados Unidos tenía como idea promover la democracia en América Latina y en el mundo, pero cuando existía el peligro comunista, tomaba la reserva de las dictaduras militares anticomunistas antes de que un país determinado fuera a caer en ese tipo de regímenes.
no a una segunda Cuba, podría ser el eslogan. Efectivamente, esa etapa se enmarca dentro de esa lucha anticomunista que no solamente Estados Unidos llevó a cabo en Chile, sino con la promoción de los quiebres militares desde comienzos de los 60, ya en la Argentina, el golpe del 64 en Brasil, el 66 nuevamente en Argentina, entre otros países, y descontando la política hacia América Central, que requiere de otro libro y de otro enfoque, dentro de este mismo análisis de todas formas, es que Estados Unidos en Uruguay, en Chile, en Argentina, Brasil, en Perú también, aunque ahí se dio un régimen militar muy distinto, relativamente distinto, apoyó efectivamente estas dictaduras, pero en el libro se propone que el régimen de Pinochet es un régimen muy dinámico en el tiempo, que esos 17 años no es solo una entidad única y fija, sino que hay distintas coyunturas y que va coincidiendo con los distintos momentos de Estados Unidos a nivel global. Entonces, Chile es solamente una pieza más de la visión general de la política exterior que tiene, y evidentemente el contexto del presidente Nixon del 73 claramente no es el mismo que el presidente Reagan de los 80, las condiciones del mundo cambiaron, las necesidades, y en ese sentido es interesante ver cómo la política exterior de los Estados Unidos se va moviendo de acuerdo a sus intereses globales y se va haciendo la bajada hacia las realidades más particulares. En ese sentido, tú abordas 3 gobiernos norteamericanos, 2 presidentes, las dos administraciones de Ronald Reagan, 1981-1989, y después George Bush, padre, para entenderlo acá en Chile. Y 2 gobiernos chilenos, la segunda etapa de Pinochet, 81-90, y el gobierno del presidente Patricio Aylwin. Vamos al primero. Cuando llega Reagan al gobierno, va a entrar en vigencia inmediatamente la Constitución de 1980, son coetáneos. Y Reagan tiene una doble posición respecto de Pinochet que tú describes. Me gustaría que le explicara un poco al principio, más cercana, y a partir del 85 más distante. Es difícil establecer cuándo se dio el cambio, pero de forma general, claro, Reagan proviene del Partido Republicano, de corriente anticomunista muy marcada, y él da inicio a lo que se llama la Segunda Guerra Fría en América Latina. En ese sentido es súper importante entender qué pasa en la región, porque Chile no es solo una entidad aislada, sino que hay que entender los intereses de Estados Unidos y las necesidades de este país en la región. 1979, Revolución Nicaragüense. Yo creo que eso... Los sandinistas. El sandinismo, ¿cierto? Eso yo creo que marca un cambio y un giro respecto a la política de Estados Unidos hacia la región, en el sentido de profundizar un anticomunismo que también se dio en el caso de la guerrilla salvadoreña y guatemalteca, particularmente en esa zona. Y efectivamente, ese es el primer aspecto que hay que entender. Y lo segundo, que es un aspecto ya más metodológico, que Estados Unidos es un país enorme, con muchas oficinas, muchas agencias, no solo la presidencia, sino que también está el secretario de Estado, que es una entidad incluso muchas veces aparte de la presidencia, los distintos think tanks, los distintos institutos de influencia, el Congreso, el Pentágono, son distintas oficinas y agencias que tienen estrategias diferentes. Y aquí comienza efectivamente a plantear un giro el gobierno de Reagan. Yo creo que incluso antes del 85, yo diría que la llegada a la Secretaría de Estado de George Shultz, eso ya muy previo al 82, porque el primer secretario de Estado dura muy poco, cosa muy poco común en los gobiernos de Estados Unidos, que el secretario de Estado tenga tan poca duración, y la llegada al poder de Shultz ya desde el 84 comienza a plantear la necesidad de que Chile tiene que avanzar hacia una democracia. ¿Qué ocurría en ese momento en Chile? Bueno, a Estados Unidos le preocupaban 2 temas fundamentales. El primero tiene relación con la crisis económica, ¿no? La crisis económica que podía generar, junto con las protestas nacionales, su extensión social, podía generar un cuadro de inestabilidad que no solo se quedara en Chile, sino que se podía traspasar al resto de la región, pensando en los fenómenos de crisis de la deuda y todo lo que se denominó como la década perdida a nivel económico y social. Por lo demás, también los Estados Unidos tenían un especial interés y admiración por el proyecto económico del régimen de Pinochet. Eso es un tema muy importante. Y el segundo dice relación con el auge de los movimientos de izquierda marxista armada, Frente Patriótico de Manuel Rodríguez, MIR y Movimiento Juvenil Lautaro, Mapu Lautaro particularmente. Y es ahí también donde Estados Unidos ven el peligro de la inestabilidad y
comienza a llamar la atención dentro del Departamento de Estado a hacer un giro en la estrategia, cosa que coincide, esto es interesante, con el cambio que tiene respecto a Gorbachev y la perestroika, que es de marzo del 85. Entonces van coincidiendo ciertos fenómenos de alineamiento. Cuando se inicia el segundo gobierno de Reagan. Efectivamente, se nombra al embajador Harry Barnes, y por otra parte, un poco antes, se nombra a Elliot Abrams como encargado de asuntos, subsecretario de Estado adjunto para asuntos hemisféricos del hemisferio sur. Te voy a preguntar por el embajador Barnes, porque los que ya superamos los 50 veíamos habitualmente a Harry Barnes en televisión, y el gran giro que muestra, al menos, y en tu libro aparece bien recogido, es que él se involucra con líderes de la oposición a Pinochet, particularmente los líderes democráticos de la democracia cristiana y los del socialismo democrático, los que confluyen en el Acuerdo Nacional precisamente del año 85, y lo hace con un marcado acento de restablecer la democracia en Chile. Y eso evidentemente no es una obra propia, sino que está enmarcado en una política mayor de Estados Unidos respecto de Chile. Así es. Bueno, la bibliografía sostiene que el presidente Reagan tenía una visión más bien pobre de la política exterior hacia América Latina y Chile. No estaba tan involucrado. Pensemos que él estaba más bien preocupado de las relaciones con la Unión Soviética y la Europa del Este, primordialmente. Y en este sentido aparecen las figuras que señalaba anteriormente Schultz y Abrams como los pivotes fundamentales de establecer este avance. Y dicen que Schultz fue el principal gestor de promover la llegada de Harry Barnes, que había sido un diplomático de carrera, una persona muy neutra políticamente, pero que llega con una instrucción bien clara. Y esa instrucción la da Schultz, la da el secretario de Estado de Reagan, que es promover a través de toda la estrategia y las formas posibles, empujar a Pinochet, presionar a Pinochet hacia una transformación democrática. Y Barnes fue el encargado fundamental, estuvo 3 años, de noviembre del 85 a noviembre del 88. Inmediatamente después del plebiscito. Inmediatamente después del plebiscito. Y uno de los primeros actos que se desarrolla en el libro es la muerte de Rodrigo Rojas de Negri, que efectivamente tenía lazos con Estados Unidos, vivió allá, su madre, una dirigente comunista exiliada en los Estados Unidos. Y eso también representa un poco lo que tú señalabas intrínsecamente en tu consulta, que es el tema de las relaciones personales. Aquí hay un establishment, un grupo de dirigentes, Gabriel Valdés, Ricardo Lago, Andrés Saldívar, de la Alianza Democrática, como tú bien dices, y a través de ellos, muchos de ellos habían vivido en Estados Unidos. Gabriel Valdés, 10 años entre el 71 y el 91, ex canciller de Frey. Lago había estudiado en Estados Unidos su doctorado y hecho clases después del golpe también ahí. Entonces también opera una dimensión, yo diría, de contactos personales y diplomáticos y políticos, de persona a persona, más allá de lo institucional. Y esas conversaciones y esas tratativas también forman parte de esta estrategia. El año 86 parece haber sido muy relevante, porque si uno mira el escenario hasta el 85, parece que la Alianza Democrática en ese minuto tiene una opción alternativa, decir, oye, hagamos una democracia ahora con una fórmula distinta a la establecida en la Constitución de 1980. Y ese es el sentido del acuerdo que promueve Monseñor Juan Francisco Fresno y que firman diversos partidos, incluso de centro derecha. Pero el año 86 está el peligro de ser el año decisivo, el intento de asesinato de Pinochet fallido en septiembre de ese año, y parece que desde ahí en adelante la opción es: tomemos el itinerario consagrado constitucionalmente y, para la oposición, tratemos de derrotar a Pinochet dentro de su regla. Efectivamente, y ese es un cambio que advierten los Estados Unidos. Hay otro factor que para complementar lo que tú señalas, que es la recuperación económica. La llegada a la Dirección Económica, Ministerio de Hacienda, Hernán Vigi, va promoviendo tasas de crecimiento económico que se van a elevar sobre el 5%, ya desde el año 86, 85, 86 en 84 adelante. Comenzó el Exacto. crecimiento. Y en ese contexto, entonces, es que por el punto de vista económico, la declinación de las protestas después del gran paro del 2 y 3 de julio del 86, junto con el descubrimiento de Carrizal Bajo, atribuido a estos grupos de izquierda radical, y también el frustrado atentado a Augusto Pinochet,
van generando un cuadro de, como tú bien dices, de aceptación del itinerario que había propuesto el régimen. Y en ese sentido la estrategia de Estados Unidos se hace mucho más activa, porque Estados Unidos tampoco desea un quiebre político. Lo que Estados Unidos desea es una democracia sin Pinochet, pero una democracia también, evidentemente, bajo ciertas condiciones. En ese sentido, la exclusión del Partido Comunista y también la mantención de la economía que promueve el régimen de Pinochet va formando parte de esta estrategia delicada, ¿no? De cómo llevar hacia los actores a promover esta salida democrática, cuyo cenit lo representa el plebiscito, pero sin quebrar la estabilidad social. Y ese es el desafío más importante no solo para Estados Unidos, sino que para los actores internos, me parece. En ese sentido es muy paradigmático el plebiscito de 1988, porque 2 años, 3 años antes representaba lo que no debía ocurrir en Chile. Y finalmente no solo se acepta el plebiscito, sino que se involucran en las inscripciones electorales los partidos y los chilenos, y económica y políticamente en el caso de los Estados Unidos. Tú mencionas el National Endowment for Democracy, por ejemplo, que fue muy generoso en su aporte para el proceso plebiscitario. ¿Cómo fue la relación de Estados Unidos con el plebiscito del 88 y con los partidos de oposición, que en algún minuto Pinochet encaró a alguna de las autoridades norteamericanas diciéndole que ellos habían manejado un poco esa cosa? Sí, efectivamente, el rol de Estados Unidos en el plebiscito es uno de los temas más importantes de la década, porque precisamente el apoyo de Estados Unidos a la oposición democrática, aunque también, ojo, hay que tener en consideración de que Harry Barnes era el embajador de Estados Unidos, y Estados Unidos, el establishment republicano, hay una parte del establishment republicano que también sigue apoyando a Pinochet. Entonces, el objetivo diplomático era mantenerse neutral, pero finalmente la ayuda económica, logística, de coordinación, iba un poco también por abajo, ¿no? En ese sentido, se mantenía de una forma ecuánime, pero la embajada prácticamente fue la representante de la concertación de partidos por el no, el 88. Y esa ayuda se va a través de la NED, como tú bien señalas y se dice en el libro, pero también a través de contactos. Ahí también señalo algunos contactos con Heraldo Muñoz, Ricardo Lago y los líderes de la izquierda democrática, del socialismo democrático, como se llama hoy en día. Y en ese sentido, Estados Unidos también pretende, como ya he dicho, mantener esa imagen de neutralidad, pero también se la juega por esta opción del plebiscito, y fue absolutamente celebrado el triunfo del no, lo que señalo en el libro como el informe final que realiza Harry Barnes antes de irse del país. Estamos conversando con Pablo Rubio Apiolaza sobre su libro Por los ojos del águila, la transición democrática chilena vista desde el gobierno de los Estados Unidos, 1981-1994. Pablo, te quería preguntar por una preocupación habitual de Pinochet que aparece en los informes diplomáticos de 1973 hasta bien avanzada la historia, que es por la figura de Pinochet. Después del plebiscito del 88, una de las preocupaciones es qué hacer con Pinochet. En las reuniones con la Concertación y con Patricio Aylwin, es bueno, ¿y cómo se está portando Pinochet? ¿Y qué está haciendo Pinochet? ¿Y cómo Pinochet afecta o no a la democracia chilena? Pero por otro lado, Pinochet sacó el 44% de los votos en el plebiscito del 88. O sea, no era un personaje marginal en la política chilena como le ocurrió a otras dictaduras o regímenes autoritarios en América Latina. ¿Cuál era la percepción de Estados Unidos sobre Pinochet? Porque es muy distinto a la imagen internacional de Pinochet, que no llega ni de lejos al 44%, si es que llega al 4% en apoyo. No, efectivamente lo que se ve en los informes diplomáticos que se revisaron para el libro es que la imagen de Pinochet fue de más a menos. Pasar de prácticamente de que Pinochet es mi gran amigo, le escribía todavía el presidente Reagan en el 86, después del atentado, tú eres mi gran amigo, le pone Reagan a Pinochet, solidarizando con que haya salido con vida, etcétera, y se haya salvado del intento de crimen. Pero también hay que en el grupo más, desde el embajador hacia abajo, claramente existía una postura más crítica. Y por eso digo de que estas estrategias diplomáticas no funcionan como una entidad partisana, como totalmente en contra o a favor, sino que se mantienen mucho las formas. Y si por un lado se reconocía a Pinochet como jefe de Estado,
pero por otro, a nivel de los estamentos de la embajada hacia abajo, ahí claramente hay una crítica que coincide con la imagen que tenía Pinochet principalmente en los sectores progresistas del mundo desarrollado, occidental, si pudiéramos llamar. Perfecto. Y la llegada de Patricio Aylwin, tú enfatizas que en 1990 marca un cambio de giro en la política norteamericana respecto de Chile, en un doble sentido. Primero quería detenerme en las visitas. Aylwin a Estados Unidos, George Bush padre a Chile. ¿Por qué son relevantes esas visitas en el contexto que vivía Chile en su transición y primer gobierno democrático después de años? Las visitas diplomáticas forman parte de una voluntad. Dicen relación con la manifestación de una voluntad de ciertos estados por dar señales y por establecer ciertas políticas o fijar ciertos marcos. Y en ese caso, pensemos de que en Chile no había una visita de un presidente norteamericano a Chile desde Eisenhower el 60. Y también viceversa, chileno a Estados Unidos, Pinochet tampoco. Allende menos. Entonces existe una cierta expectativa de lo que significa esta visita. Ahora, por otro lado, hay que señalar que Bush había sido vicepresidente de Reagan, entonces forma parte de la misma estrategia. Pero claro, ya sin Unión Soviética casi, con el bloque Europa del Este desmoronándose, sin la amenaza del socialismo real. Y también hay que entender de que la dictadura de Pinochet junto con la de Paraguay son las últimas que, entre comillas, caen y son cambiadas por gobiernos de naturaleza democrática, el chileno al menos. Tú dejas fuera la dictadura de Fidel Castro en Cuba, me llamó la atención ese comentario. Sí, porque identifico estos regímenes militares como parte de una sola mirada, pero efectivamente, claro, el caso cubano ya requiere otro enfoque. Yeah. Y entonces, en ese sentido, las visitas de Bush y de Aylwin representan, no sé si un giro, como también una continuidad, porque, y este es un elemento clave a mi juicio, uno de los grandes puntos de apoyo que tiene en la continuidad del régimen de Estados Unidos y Chile es el modelo económico. Hay una reunión de noviembre del año 1986 donde Schultz dice, delante del presidente Reagan y delante de todos los altos oficiales, el embajador Barnes también acude allá a esa reunión, dice que el programa económico de Chile es excepcional y de que hay que mantener esta joya y que la economía chilena es un ejemplo porque al revés de la economía mexicana, Chile había salido muy bien de la crisis de la deuda. Ideas de esta naturaleza. Y entonces en ese sentido, considerando toda la relación, en primer lugar, empresarial que hay en Estados Unidos, comercial, entre Estados Unidos y Chile, Estados Unidos en esa época era el principal socio económico de Chile, históricamente en el siglo XX, hasta hace unos años en que China parece ser el socio principal, y en ese sentido existe una preocupación de que el cambio democrático no traiga aparejado la transformación de las reglas del juego económico. Parece que yo en ese sentido valoro mucho tu libro, porque dice, mire, el cambio democrático tiene dos claves. Uno es la consolidación de la democracia, pero otro es la consolidación de la economía del libre mercado. Lo uno no funciona sin lo otro. Y los dos se suponen y condicionan, ¿no? Los dos son condiciones, forman parte de una sola mirada. No existe democracia sin la economía. Y en ese sentido, los grandes estrategas, Alejandro Foxley, que también había estudiado en Estados Unidos, Edgardo Benninger, que también es uno de los grandes estrategas de la concertación, ellos fueron quienes, de alguna u otra forma, son los protagonistas de esta etapa, ¿no? Que es una etapa muy interesante, porque se cambia el eje del debate. El eje del debate ya no parece ser democracia, sino que consolidar el libre mercado y la relación económica entre los dos países, cosa que se ve, uno la ve, digamos, históricamente como los orígenes del Tratado de Libre Comercio del 2003. O sea, es ahí donde están las primeras tratativas. Sí. Ahí está. Porque Clinton dice que comenzaron durante su gobierno, pero aquí aparece claro que parten durante el gobierno de Bush. En tu libro me queda bastante claro. Y lo otro que llama la atención es que cuando da uno de los discursos de Bush en Chile, él dice que Chile tiene índices de crecimiento económico muy superiores a todo el resto de América Latina en la última década. Y la última década incluye desde el 84 precisamente hasta el 92, o sea, destacan los 6 últimos años de Pinochet, sin nombrarlo. Hay una preocupación muy importante sobre el tema económico.
a fines de la década de los 80, como te recordará Alejandro, los fenómenos de hiperinflación en Argentina, o sea, Alfonsín tuvo que salir antes de Menem, sí, en Perú, con Alan García, con José Sarney en Brasil. O sea, son fenómenos de hiperinflación tremendos, y Chile tiene una inflación más o menos o muy controlada respecto a estos países. Entonces, la estabilidad macroeconómica, sin embargo, se reconocía también en los mismos informes de que había una deuda social, como le denomina la Concertación, que había que de alguna forma saldar la extrema pobreza, los niveles de la pobreza en los años 80, que ya demostraban una cantidad importante de personas viviendo en esa situación, pero macroeconómicamente Chile tenía Chile era un caso exitoso a los ojos de Estados Unidos. Hay una de las tesis o conclusiones que no comparto el énfasis o la dirección. Tú dices, derivado de lo antes dicho, la democracia se promocionó como mal menor y muro de contención frente a la revolución comunista que todavía en los 80 podía hacerse realidad. Yo tengo la impresión que para esa época Estados Unidos promocionaba la democracia como un bien mayor y que la dictadura había sido un mal menor frente al comunismo, siendo el comunismo el mal mayor. No sé si logro explicarme, pero así es como lo veo yo. No sé qué reflexión te merece. Sí, esa frase la emití en el sentido de los intereses que promueven las políticas globales, las potencias globales, en el sentido que efectivamente lo que se ve en el libro es que la política exterior se mueve a través de intereses legítimos o no, positivos o no, y el interés principal de los Estados Unidos era mantener una cierta estabilidad político, social y económica en la región, y eso de alguna u otra forma lo que se ve en el libro es que se trata de mantener ciertos intereses globales y regionales, ciertos intereses diplomáticos. Estamos en el mundo de Guerra Fría, entonces el mundo también se maneja en esa esfera. Y en ese sentido, por cierto, que podría haber sido un cambio que efectivamente el comunismo era lo peor. Pero también al mismo tiempo las potencias se mueven con esa necesidad pragmática. Y así como se promovió una dictadura en los 70, aquí se promueve una democracia, pero efectivamente dentro de una serie de intereses que hay que resguardar. Y finalmente el mensaje del libro es que para Estados Unidos, sus intereses, su agenda, y por qué no también la democracia y una economía, digamos, de mercado, con determinado énfasis o no social, se desplegaba mucho mejor en una democracia que en un régimen militar. Eso es como el fin. Hemos estado conversando con Pablo Rubio Apiolaza por Los Ojos del Águila, publicado el 2022 por Catalonia. Te agradezco la conversación, pero antes de irte te quiero preguntar, ¿qué libro te ha llamado la atención, te ha gustado, querrías compartir con nuestros auditores? Puede ser de historia, también de literatura o de las áreas que tú estimes conveniente. Sí, Alejandro, en 2022 se han publicado un par de libros que me han interesado. El primero de Stefan Levitsky, de Revolución y Dictadura, que a mi juicio, Levitsky, el autor de Cómo mueren las democracias, yo creo que otorga un panorama, un análisis comparativo muy interesante de cómo las revoluciones violentas que derivaron en dictadura, Irán, China, en el caso de este libro, son capaces de mantenerse en el poder. Otorga, yo creo, ciertas claves para entender el orden mundial. Entonces eso por el lado más global. Y en nuestra historiografía chilena, el libro de Maximiliano Jara sobre el Centro de Estudios Públicos, yo creo que la obra de Maximiliano alcanza un alto nivel porque complejiza y hace más rico el análisis de la historia política de los años 80, y qué mejor que hacerlo a través del lente del Centro de Estudios Públicos, que a mi juicio representa la unidad entre el mundo político, empresarial, de sectores específicos de la sociedad chilena, y que Maximiliano, a mi juicio, reconstruye muy bien esa historia y ese trayecto. Muy buena recomendación, lo leí y tuvimos a Maximiliano conversando sobre ese libro en este mismo programa. Muchas gracias. Muchas gracias, un agrado haber conversado con Pablo Rubio Apiolaza. Recomendamos su libro para los interesados en la historia internacional, en la historia reciente de Chile, o por simplemente tener una buena lectura para terminar este 2022. Muchas gracias, Pablo, por habernos acompañado
y muchas gracias a todos ustedes. Nos vemos en nuestro próximo Historia, Libros y Banderas. Que estén muy bien. Fue Historia, Libros y Banderas con Alejandro San Francisco.